Estoy presentando mi pantalla. ¿Qué tal están? Y dice Carlota. Entonces todos comenzamos con el pie derecho, ¿verdad? Fácil. Bien. Ujú. Fácil, ¿verdad? Todo aquel que hizo al menos 9 puntos para arriba pasó. Y yo creo que eh, era mínimo para hacer un 10 puntos para arriba. No sé si mínimo, 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 porque era un examen bastante accesible. Para comenzar, ah, y es bastante bueno, casi, casi 100%. En la próxima, esto es para comenzar bien, para tener un buen colchón, ¿está? Buen piso. Y por lo menos para comenzar animado el semestre, en cuanto a notas se refiere. Se van sumando los colegas, somos 83 ya. Si mal no recuerdo, gente, la última clase habíamos visto síndromes paraneoplásicos, puede ser. Vamos a continuar desde donde nos quedamos la última clase, ¿está? Hoy tenemos que ver síndrome paraneoplásico hasta el final. Vamos a terminar hoy este material. Si es posible, vamos a introducirnos ya en la siguiente unidad, la unidad 5 de trastornos hemorrágicos, ¿sí? O sea, en realidad hematológicos, comenzando por sangre. ¿Está? Bueno, antes que nada, vamos a volver al concepto. Quiero que quede bien claro que nuestro objetivo, en realidad nosotros no vamos a estudiar a las diferentes enfermedades que cursan con síndrome paraneoplásico. ¿Está? Nosotros, ¿qué quiere decir eso? Nosotros no vamos a estudiar cáncer de pulmón y ver cuál es su manifestación o el síndrome paraneoplásico relacionado a un cáncer de pulmón o relacionado a un cáncer de ovario. ¿Me entienden? Nosotros lo que tratamos de hacer en esta clase, lo que vamos a tratar de hacer es entender al concepto de síndrome paraneoplásico en términos generales. ¿Sí? De tal manera que en los siguientes años, cuando ustedes vayan a estudiar en ginecobstetricia, van a ver el cáncer de ovario, de repente puede cursar con una hipercalcemia, como vamos a estar viendo. Ah, eso es un síntoma que está cursando paralelo a una neoplasia de fondo. No es un síntoma directamente ligado al tumor. ¿Está? O sea, los diferentes síntomas o las diferentes manifestaciones, ya sean síntomas o signos clínicos, acompañan al tumor, corren de manera paralela al tumor, de ahí para neoplásico, y entiéndase que podría ser una neoplasia benigna o una neoplasia maligna. Yo digo cáncer. Cuando decimos cáncer, ustedes saben que nos estamos refiriendo a un tumor maligno, pero puede ser un tumor benigno también, gente, ¿se entiende? Un tumor benigno también. Entonces, si nosotros desglosamos y tratamos de descifrar el origen etimológico de la palabra síndrome paraneoplásico, estaríamos diciendo que estamos ante un conjunto de manifestaciones, un conjunto de síntomas y signos clínicos que están corriendo o manifestándose paralelo a una neoplasia. O sea, acompañando a un tumor, sea benigno o sea maligno. Pero estos síntomas y signos no están directamente relacionados
con los efectos de la masa tumoral. ¿Se entiende? Inclusive, si ustedes preguntan, entonces, si no está relacionado al tumor, ¿a qué está relacionado? Idiopático. No se conoce con exactitud, por ejemplo, cuál es la etiopatogenia y la fisiopatología mediante el cual un cáncer de ovario te puede producir hipercalcemia. La hipercalcemia es el síntoma que va a formar parte de un síndrome, perdón, la hipercalcemia es la manifestación que va a cursar con una serie de síntomas y signos, porque la hipercalcemia tiene sus síntomas y signos. Está, va a haber de repente tetania, contracturas, arritmias cardíacas, una serie de signos y síntomas relacionados a un nivel aumentado de calcio en sangre. ¿Se entiende? Hay una hipercalcemia a consecuencia de un cáncer de ovario. No se sabe de qué manera, si se presume, eso es lo que nosotros vamos a estudiar, se presume que existen células capaces de secretar sustancias relacionadas a la PTH, similares a la PTH. O sea, una sustancia, una hormona que biológicamente tiene los mismos efectos que la PTH, pero es diferente a la PTH. Y es secretado por la masa tumoral a nivel del ovario, por la masa tumoral ovárica. Se manifiesta entonces y produce una hipercalcemia. Lo que nosotros no entendemos es de qué manera esa sustancia producida por ese tumor termina influenciando en el aumento del nivel del calcio. Se presume que tengan las mismas funciones de la PTH. Eso es un síndrome paraneoplásico. O sea, es un síntoma que uno no puede explicar fácilmente. ¿Está? Y vamos a ir viendo que existen diferentes tipos de síndromes paraneoplásicos. ¿Está? Vamos a ver que tenemos los síndromes paraneoplásicos endócrinos, sea, los relacionados a la hipercalcemia, que es la más frecuente, vamos a ir, les pinté en rojo. Los endócrinos, los síndromes paraneoplásicos endócrinos, los síndromes paraneoplásicos neuromiopáticos, los síndromes paraneoplásicos relacionados a la acantosis nigricans. ¿Está? En realidad, esto sería dermatológico, síndrome paraneoplásico dermatológico. Cursa como una acantosis nigricans. Síndrome paraneoplásico relacionado a patologías óseas, la osteoartropatía hipertrófica, síndromes paraneoplásicos hemorrágicos, hematológicos, vasculares. ¿Se dan cuenta? O sea, en rojo les he pintado las diferentes manifestaciones que están cursando de manera paralela a un tumor de fondo. ¿Está? A un tumor de fondo. ¿Está? ¿Sí? O sea, fíjense lo que les puse aquí. De cada 100 pacientes de cada 100 pacientes que cursan con un fenómeno neoplásico, 10 cursan con un síndrome paraneoplásico, con un conjunto de síntomas y signos clínicos relacionados a un trastorno que podría, fíjense, deberse a la diseminación local del tumor, a la diseminación a distancia del tumor, o por que es lo más frecuente, elaboración de hormonas típicas del tejido del cual surge el tumor. ¿Está? Por la elaboración de hormonas típicas del tejido del cual surge el tumor. Y fíjense, gente, estos pueden ser la manifestación más precoz de una neoplasia. ¿Se entiende?
O sea, muchas veces estos síntomas y signos son la alarma más precoz de la manifestación de un tumor incipiente. ¿Se entiende? Es, por ejemplo, sujeto que acude por los signos y síntomas clínicos relacionados a una hipercalcemia. ¿Está? El paciente viene por síntomas de una hipercalcemia. ¿Sí? Solamente que, o sea, ¿qué quiere decir eso? El sujeto de repente llega por náuseas, ¿sí? Vómitos, ¿se entiende? ¿Sí? Contractura muscular, estreñimiento inclusive, ¿se entiende? Ya sea por una diferentes trastornos que estén produciendo un aumento del nivel de calcio en sangre. Refractario al tratamiento médico, no se resuelve, había sido de fondo, había un tumor incipiente que se estaba manifestando. Por eso estos son los sujetos que muchas veces pasan de médico en médico. ¿Está? Fíjense, en los pacientes afectados representan problemas clínicos significativos e incluso logran ser letales. ¿Se entiende? Recordemos que siempre en este caso entonces habrá que solucionar el problema de base para poder solucionar los síntomas. Pueden simular una enfermedad metastásica y por lo tanto confundir el tratamiento. ¿Está? Recordemos, gente, que ustedes están teniendo signos y síntomas no por una metástasis. Por ejemplo, eso es lo que dejé acá. Fíjense, hipercalcemia como ejemplo. La hipercalcemia a consecuencia de metástasis esquelética no es un síndrome paraneoplásico. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Hay un sujeto con cáncer de mama y de la mama hace metástasis a hueso. ¿Se entiende? En ese caso, evidentemente, la metástasis ósea del cáncer de mama va a terminar produciendo una hipercalcemia. ¿Está? Pero aquí estamos hablando de un tumor secundario. ¿Se entendió? No es un síndrome paraneoplásico. O sea, fíjense, por eso les dejo bien claro aquí. El síndrome paraneoplásico más frecuente es justamente la hipercalcemia. ¿Está? Repito, el sujeto viene con síntomas y signos relacionados a una hipercalcemia. Se realizan los estudios de sangre correspondientes de rutina. Se evidencia calcio por encima de los niveles normales. Entonces los síntomas y signos yo sé que son a consecuencia de una hipercalcemia. ¿Se entiende? Porque la hipercalcemia se diagnostica, se sospecha por la clínica, pero el diagnóstico definitivo uno lo hace de forma laboratorial. Muestra de sangre, electrolitos en sangre. Bueno, ahora yo sé que estoy ante una hipercalcemia. Yo tengo que investigar esta hipercalcemia. Esta hipercalcemia puede estar relacionado a dos procesos para que estemos en el contexto de un síndrome paraneoplásico. ¿Se entiende? O sea, puede ser que el sujeto tenga un tumor primario de hueso, un tumor primario de hueso, mal de Pot, por ejemplo, ¿sí? Mal de Pot, un tumor a nivel de la columna vertebral, tumor óseo de columna vertebral, raro, pero existe. Investiguen un poco mal de Pot. O algo más frecuente, mieloma múltiple. Les pongo aquí como ejemplo de mieloma múltiple. O sea, estos son tumores primarios. O sea, como única manifestación de la enfermedad, ustedes tienen tumor de hueso. Evidentemente, la presencia de ese tumor en el hueso
va a terminar produciendo una osteólisis osteoclástica. O sea, va a inducir a nuestros osteoclastos a producir resorción ósea. A consecuencia de la resorción ósea, ustedes estarán liberando calcio en sangre, porque ustedes saben que eso es lo que ocurre. Está, se libera calcio en sangre, exceso de calcio en sangre. ¿Está? ¿Se entiende? Ese exceso de calcio en sangre al sujeto le va a terminar produciendo una serie de signos y síntomas. ¿Está? Estábamos comentando. Viene por síntomas constitucionales, anorexia, ¿sí? Náusea, vómito muchas veces, estreñimiento, dolor de panza, debilidad muscular, ¿está? Cansancio extremo, ¿sí? Lo más característico es anomalías cardiovasculares en el electrocardiograma. Hay trastornos electrocardiográficos relacionados a la hipercalcemia. Ustedes van a ir viendo, seguramente ustedes se acuerdan por fisiología cardiovascular normal, se acuerdan las ondas normales del electrocardiograma, ¿se acuerdan? Más o menos, un sujeto entonces con exceso de calcio en sangre generalmente tiene un intervalo PR aumentado. ¿Recuerdan el intervalo PR? ¿Sí? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ese intervalo va a estar aumentado. ¿Está? Complejo QRS aumentado. ¿Está? Pero el QT acortado. El QT va a estar cortado. ¿Sí? El QT va a estar cortado. ¿Está? Dura menos la repolarización. Va a durar menos la repolarización ventricular. ¿Se entiende? ¿Sí? Bloqueo de rama, inclusive, bradicardia. Entonces, los síntomas, o sea, los signos, porque aquí hablamos de síntomas, perdón, de signos, los signos más clásicos relacionados a una hipercalcemia son los trastornos electrocardiográficos, que dependiendo del grado, de la gravedad de la hipercalcemia, porque esto puede ser otra vez leve, puede ser moderado, puede ser grave, dependiendo de qué tanto calcio tengas en sangre, inclusive esto puede terminar puede terminar fibrilando, está, y paro cardiorrespiratorio a consecuencia de una hipercalcemia grave, está, un paro cardíaco, hace una taquicardia ventricular, FB, fibrilación ventricular, paro, niveles graves de hipercalcemia. Entonces, después yo qué hago, laboratorio de control, hemograma, perfil renal, le van a pedir porque van a venir con patología renal también, sed, deshidratación, orina de más. Entonces ustedes le van a hacer, ustedes van a ver una serie de laboratorios que le van a dar aparte de su electrocardiograma. Le piden todo su laboratorio de control, hemograma, perfil renal, ácido úrico, todo, todo, todo. Electrolito, y en electrolito yo encuentro calcio por encima de rango. Y electrocardiograma, los trastornos que estuvimos viendo. Ah, yo hago el diagnóstico, hipercalcemia, hipercalcemia. Estoy ante una hipercalcemia. Dependiendo de qué tanto, del valor leve, moderado o grave. Una vez que ustedes hacen el diagnóstico, ahora qué tenemos que hacer el tratamiento, ¿verdad? Y para hacer el tratamiento yo tengo que saber de dónde viene esta hipercalcemia. ¿Qué está produciendo esta hipercalcemia? Y una cosa, gente, la hipercalcemia, repito, es, o sea, los síntomas y signos clínicos relacionados a un aumento del calcio en sangre es la forma más frecuente de manifestación de un síndrome paraneoplásico. No quiere decir que todos los sujetos que tengan hipercalcemia tengan un tumor. Es, creo que está de más decir eso, ¿verdad? Una deshidratación importante te puede producir hipercalcemia. Deja un poco de tomar agua por día, 15 días. Mucho lo ya es. Mucho lo ya es. Vas a tener hipercalcemia grave.
¿Se entiende? Diferentes tipos de enfermedades te pueden producir una hipercalcemia, pero uno nunca tiene que bajar la oreja y no pensar en un tumor de fondo, sobre todo en un sujeto con factores de riesgo ya de edad avanzada, con antecedentes familiares de trastornos neoplásicos. ¿Está? Porque fíjense, el mieloma múltiple, como tumor primario de hueso, puede terminar produciendo una hipercalcemia. Entonces, volvamos al concepto de síndrome paraneoplásico. Conjunto de signos y síntomas clínicos, fíjense, que no se puede explicar fácilmente. Yo no puedo explicar fácilmente. ¿Está? ¿Se entiende? Y como habíamos comentado en un principio, la manifestación más precoz de una neoplasia, esto podría estar diciéndote de que existe un mieloma múltiple de fondo que está produciendo exceso de calcio en sangre. Eso es síndrome paraneoplásico. Puede ser debido a esto o puede ser debido a la producción de sustancias tumorales similares a la PTH calcémicas por neoplasias extraóseas. Es raro, pero ocurre. Fíjense, puede ser que tengamos la producción de una molécula bastante similar a la PTH, pero no es la PTH, es distinta a ella, con acciones biológicas similares a la PTH. Entonces, la molécula relacionada con la PTH, fíjense, se produce normalmente en los tejidos como la piel, músculo, hueso, ovario, pero en muy escasa cantidad. ¿Está? Esta molécula relacionada con la PTH, sí, que por cierto, por lo visto nunca le pusieron un nombre particular, le pusieron, bueno, similar a la PTH, normalmente es producido por estos tejidos, pero en concentraciones tan escasas, en concentraciones tan pobres, ¿está? Que no terminan produciendo una repercusión biológica importante, porque nuestra PTH es la que predomina. Imagínense ahora ustedes tener cáncer de piel. O sea, no, Dios nos salve, por favor, no vamos a decir ustedes. Imagínense un sujeto que sufra de cáncer de piel, cáncer de ovario. ¿Está? Entonces, esas células capaces de producir estas hormonas podrían estar implicadas en la producción de más de esta hormona, ¿está? Y produciendo más resorción ósea a nivel del tejido óseo. Entonces, aumenta el nivel de calcio en sangre. Por eso, fíjense, tumor de mama, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de ovario. ¿Está? ¿Se entiende? Con exceso de calcio en sangre. Eso es la hipercalcemia inducida. ¿Se entiende? La hipercalcemia inducida por este tumor primario es un síndrome paraneoplásico, pero no inducida por el tumor secundario. Fíjense, por eso le dejo aquí bien claro. La hipercalcemia a consecuencia de una metástasis esquelética no es un síndrome paraneoplásico. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que la paciente tenga cáncer de mama, tiene cáncer de mama, mientras no haga metástasis, pero esté con hipercalcemia, es un síndrome paraneoplásico. Ah, pero puede ser que este cáncer de mama haga metástasis, vaya a hueso. Ahora sí va a tener hipercalcemia, pero la hipercalcemia es secundario al tumor secundario de hueso. No es un tumor primario de hueso, es un tumor secundario, vino de la mama. ¿Se entiende? Entonces, simplemente en síndrome paraneoplásico es un término médico que hoy se utiliza para hacer referencia a un conjunto de manifestaciones clínicas relacionadas, entonces, en fin, a un exceso de calcio en sangre a consecuencia de un tumor primario en hueso o de un tumor extraóseo capaz de secretar hormonas que produzcan exceso de calcio en sangre. Fin de la historia. Pregunto, ¿se entendió esto, gente? ¿Se entendió o le confundí más? Y lunar es un tumor.
Lunar es un tumor benigno, tumor benigno. ¿Está? Tumor benigno de melanocito. Nevus, tumor. Medio confuso. ¿En qué sentido? Y pregunten ahora, ¿en qué sentido? Confunde porque parece que todo es cáncer, o sea, neoplasia, dice la compañera. Por ahí. Bueno, entonces, fíjense cuál desenvolveu otro. ¿Cómo así? Professor, eu não Sí. entendi a sequência. Qual que desenvolveu o secundário que o senhor falou? No caso, a Entonces, sería, calcemia desenvolveu o câncer de mama ou no, mama no, no, desenvolveu no, uma no, hipercalcemia? no, Anderson, no. Fíjese, gente, voy a repetir. Entonces, sería hipercalcemia, sería inducida por tumor. No, no, gente. Esperen un ratito. Bueno, fíjense, vamos a dejar claro dos ideas. Sí, no, bueno, a ver si entendemos ahora. Repito, gente, síndrome paraneoplásico. ¿Está? Síndrome paraneoplásico. Un conjunto de manifestaciones que están corriendo al mismo tiempo, paralelos, acompañando al tumor. Acompañando al tumor. ¿Entiende? Ustedes tienen dos situaciones. En ambas situaciones hay un tumor. En ambas situaciones hay un tumor. ¿Se entiende? Puede ser que ustedes tengan el tumor en el hueso, pero estoy hablando de un tumor primario. Hablamos de un tumor primario. ¿Está? Hablamos de un tumor primario de hueso. El ejemplo más, hay gente, si, cuando ustedes estudien tumor de hueso, van a ver que hay diferentes tipos de tumores en el hueso. Varios, gente, ¿está? En anatomía patológica generalmente uno lo estudia por primera vez. Tumores de hueso. Sí, estos tumores de hueso es bastante frecuente que cursen con hipercalcemia, gente. ¿Sí? Porque inducen osteólisis, inducen a la resorción. O sea, yo les pongo como ejemplo mieloma múltiple porque el mieloma múltiple es relativamente el más frecuente entre todas ellas. O sea, dicho de otra manera, cuando ustedes estudien mieloma múltiple, está, cuando ustedes estudien el trastorno como mieloma múltiple, ustedes van a decir, el mieloma múltiple es un cáncer, ¿sí? Es un tumor maligno. Fíjense, mieloma de médula ósea, ¿sí? De médula ósea. ¿Está? Y ahí van a estudiar una serie de signos y síntomas. Es un tumor de hueso, exactamente de la médula ósea. Y ahí ustedes van a estudiar sus síntomas. Hay un grupo de signos y síntomas propios del mieloma múltiple, ¿se entiende? O sea, propias del mieloma múltiple, ¿se entiende? Hay un grupo de síntomas que son de la enfermedad como tal, ¿se entiende? ¿Sí? Y hay un grupo de síntomas, por ejemplo, el sujeto, dolor en el hueso, es un síntoma del tumor de hueso. Dolor de hueso, está dolor de hueso. Propenso de repente a infecciones óseas, ¿sí? Fracturas óseas repetidas, ¿se entiende? Y va a haber otro grupo de síntomas relacionados justamente a la hipercalcemia. Al mismo tiempo, el paciente con mieloma múltiple te va a venir por historia de náuseas, estreñimiento, vómito, pérdida de apetito, anorexia, trastornos electrocardiográficos. Te viene con síntomas de una hipercalcemia, pero su problema de base no es hipercalcemia.
Su problema de base es que está haciendo un tumor de hueso, está haciendo un tumor de médula ósea, un mieloma múltiple. Él está haciendo un mieloma múltiple. Y muchas veces estas enfermedades comienzan insidiosamente con estos síndromes paraneoplásicos. Por eso estoy diciendo que el sujeto viene con hipercalcemia, viene con náusea, vómito, estreñimiento, trastornos electrocardiográficos, debilidad, pérdida de apetito, etcétera. Son síntomas que no están relacionados directamente al tumor. Directamente no tienen una relación con el tumor, pero sí están cursando al mismo tiempo con el tumor, paralelos al tumor. Entonces, el especialista, o sea, porque esto es de tratamiento oncológico, el oncólogo no trata la hipercalcemia. O sea, claro, dicho de otra manera, se trata la hipercalcemia en cierta medida para evitar que te haga trastornos electrocardiográficos importantes, porque el paciente te puede parar por una hipercalcemia severa, pero lo que se entiende, o sea, entiéndase que sí, se trata, pero lo que realmente se trata es la causa, gente. Lo que acá hay que tratar, en el síndrome paraneoplásico, lo que hay que tratar es el tumor primario de hueso, el mieloma múltiple. No sé si es que me, no sé si es que me, no sé si es que se me entiende hablando dando un poquito la vuelta. Permiso. Entonces, los síntomas paraneoplásicos, ellos son una consecuencia directa o indirecta de la presencia del tumor, ¿verdad? Exactamente, estamos bien, es consecuencia de la presencia de un tumor incipiente que está comenzando a iniciarse. ¿Se entiende? Estamos bien, pero sus síntomas no están relacionados directamente a ese tumor. Ese tumor está produciendo una bagunza que a consecuencia de ella está aumentando el nivel de calcio en sangre. Ese mecanismo exactamente de cómo ocurre, eso es lo que no se sabe aún. Si hay hipótesis y se asume la resorción ósea, la secreción de algunas sustancias similares a la PTH por ciertos tumores. Eso es lo que se presume, pero en realidad el mecanismo intrínseco asociado a esa patogenia es lo que no se conoce. ¿Se entendió, gente, ahora un poquito mejor? Sí, doctor, ¿Mm? gracias. Ahora, si yo le digo lo siguiente, mujer con cáncer de mama, está cáncer de mama, que hace metástasis ósea y luego viene con náuseas, vómitos, todos los síntomas de una hipercalcemia. Eso no es síndrome paraneoplásico. No es. No es un síndrome paraneoplásico. Porque no se acomoda en lo que acabamos de ver. Para hablar de un síndrome paraneoplásico, el tumor o es primario, o sea, el problema está en el hueso o en la médula, o el problema no está en el hueso. Puede ser que el tumor esté fuera del hueso también, gente. No necesariamente está en el hueso. Pero las células que forman parte de esa masa tumoral tienen la capacidad de producir sustancias calcémicas como hormonas relacionadas y con el mismo papel biológico que la PTH. ¿Se entendió? O sea, una vez más, va a haber una hipercalcemia. Los síntomas y signos clínicos no van a estar relacionados directamente a ese tumor. ¿Se entendió? ¿Sí? Por eso, ¿por qué vemos esto? Porque cuando usted estudie, supongamos que llegan al ¿sí? Cuarto año, ginecobstetricia. Ginecobstetricia, ¿está? Va a llegar un momento en que van a tener que estudiar cáncer de ovario. Cáncer de ovario, van a ver sus signos y síntomas. Y entre ellos de repente va a aparecer hipercalcemia. O sea, signos y síntomas relacionados a una hipercalcemia. Y ustedes van a decir, ¿pero qué es lo que pasa acá? ¿Qué tiene que ver el ovario con una hipercalcemia? ¿Mm? Eso es un síndrome paraneoplásico. ¿Está? Eso es un síndrome paraneoplásico. Es a consecuencia del tumor, pero sus signos y síntomas, ¿sí? Sus signos y síntomas, una vez más repito,
no están relacionados directamente al tumor, porque el tumor va a tener sus signos y síntomas. ¿Se entendió, gente? La hipercalcemia en este caso, en el caso de gente, repito, estamos hablando de hipercalcemia en el contexto de un síndrome paraneoplásico. ¿Está? Hipercalcemia en el contexto de un síndrome paraneoplásico. ¿Sí? Porque varios pueden ser las causas de hipercalcemia. ¿Está? Varias pueden ser las causas de hipercalcemia. ¿Se entendió? Hiperparatiroidismo. O puede tener un hiperparatiroidismo. Exceso de PTH, exceso de calcio en sangre. Hipertiroidismo. Insuficiencia suprarrenal, gente. Esta enfermedad de Payet. Exceso de vitamina D en sangre. Te tomas demasiado en serio este tema de tomarse vitamina D para aumentar la inmunidad y te intoxicas con vitamina D. Hipercalcemia también te va a producir. Ojo con el exceso de vitamina D. ¿Cuánto es la dosis recomendada diaria de vitamina D? Tampoco la macanada de intoxicarnos con 10.000, 14.000 unidades de vitamina D. Hay gente que le bajan 2, 3 cápsulas de 7.000 con la intención de protegerse más. Intoxicación de vitamina D produce hipercalcemia. Después ya va a venir náusea, vómito, estreñimiento, debilidad, fatiga, anorexia, náusea, vómito. ¿Se dan cuenta? Hay una serie de enfermedades que ustedes van a mencionar que producen hipercalcemia. Y entre esa lista de hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia adrenal, Payet, intoxicación con vitamina D, abajo, tumores. Tumores, neoplasias, gente. Una de las tantas causas de hipercalcemia. Y el tumor primario siempre es la causa más frecuente de un síndrome paraneoplásico. No sé si es que me entiendo, porque yo sé que es un poquito complicado, está un poquito engorroso este tema, pero se dan cuenta que nuestro objetivo no es estudiar a los diferentes síndromes paraneoplásicos que existen. Vamos a mencionarlo, sí, rápidamente. Fíjense, vamos a mencionarlo, por ejemplo, vamos a mencionar después, hasta aquí es hipercalcemia. Vamos a mencionar también que hay un conjunto de síndromes paraneoplásicos relacionados a una endocrinopatía. Está, por ejemplo, te viene por un síndrome de Cushing, pero en realidad el problema es un cáncer de pulmón, cáncer de células pequeñas, y te viene por Cushing. Los signos y síntomas clínicos relacionados al síndrome de Cushing, que es un hipercortisolismo. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre hay un conjunto de signos y síntomas que están cursando paralelos al tumor. ¿Está? ¿Sí? Vamos a ver también, vamos a volver a nuestra gente al pasado. Lo que yo quiero que se vea rápidamente. Vamos a ver un conjunto de síndromes paraneoplásicos neuromiopáticos. ¿Sí? O sea, hay una serie de trastornos con justamente repercusión neuromiopática a consecuencia de un tumor de fondo. ¿Sí? Acantosis nigricans. ¿Está? Acantosis nigricans y osteoartropatía hipertrófica. Vamos a ir viendo cada uno en su momento. Hasta acá, vamos a avanzar con endocrinopatía. Aquí dice, entonces sería hipercalcemia sería inducida por tumor secundario. Ya respondimos esto, Silvana, ¿verdad? Vos tenés un tumor, cuidado con el concepto. Vos tenés un tumor primario de hueso que produce hipercalcemia. O tenés un tumor primario en mama, en ovario, en pulmón, en riñón y te produce hipercalcemia. Eso es síndrome paraneoplásico. No, cuidado con el concepto. Un tumor de hueso, pero que fue a consecuencia de metástasis de mama, no es
tumor de hueso que produce hipercalcemia, pero ese tumor de hueso vino a consecuencia de una metástasis de mama, no es un síndrome paraneoplásico. ¿Está? Porque en ese caso, pues la etiopatología, la fisiopatología de la enfermedad va a estar explicada por la metástasis de mama. El problema acá, gente, es que entiendan, el problema en los síndromes paraneoplásicos es que la etiopatogenia exacta de la enfermedad es desconocida, no se sabe, es idiopático, no se puede entender claramente, se asume, se presume que sea a consecuencia de la resorción ósea osteoclástica que genera el tumor primario a nivel del hueso, o se presume que sea por de repente capacidad de las células del tumor de ovario de secretar una sustancia, una hormona análoga a PTH que produzca un aumento del nivel de calcio en sangre. Eso es lo que se presume, eso es lo que se asume, eso es lo que nosotros creemos que está ocurriendo. ¿Está? Y es lo que ustedes van a encontrar en las literaturas. Pero la etiopatogenia en realidad de la enfermedad no está explícita. En el caso de un cáncer de mama que hace metástasis a hueso y posteriormente existe una hipercalcemia, en ese caso sí la fisiopatología de la enfermedad se conoce, porque fue a consecuencia de la metástasis y nosotros sabemos la fisiopatología de la metástasis y conocemos el mecanismo mediante el cual el hueso va a terminar produciendo un trastorno. ¿Cuál es el concepto de paraneoplásico, gente? Ya vimos ya. ¿Sí? Aquí, en las primeras diapositivas. ¿Sí? Todos estos son conceptos. El concepto es bastante amplio. Ya vimos conceptos, gente. Mm. Signos y síntomas, consecuencias, consecuencias de la presencia de un tumor incipiente, ¿está? Que no se relacionan con ese tumor de forma directa, pero están cursando con ella. Sí, así mismo. Hay un tumor primario, ¿está? Hay un tumor, hay un único tumor que está produciendo exceso de calcio en sangre, ¿está? Y dos mecanismos nomás, ¿sí? Uno de los dos, benigno o maligno, ¿está? Benigno o maligno, ¿sí? Cualquier tumor, cualquier tipo de tumor, sea benigno o maligno, te puede llegar a cursar como un síndrome paraneoplásico. Simplemente el concepto es claro, porque ustedes van a ver, ustedes van a ver en sus libros cuando estén estudiando cáncer de páncreas. Síndrome paraneoplásico le va a mencionar, y uno se pregunta, pero ¿qué es lo que es síndrome paraneoplásico? ¿Me entienden? Ahora, fíjense, en realidad, eh, yo le estoy poniendo estos ejemplos de hipercalcemia y ahora de endocrinopatía porque asumo, creo que se entiende un poquito mejor. Mi intención no es confundirles más. Yo asumo que de repente con estos ejemplos se entendería mejor. Por eso les puse 4 o 5 ejemplos, lo que son los que están pintados en rojo. Fíjense que también tenemos un conjunto de síndromes paraneoplásicos a consecuencia de endocrinopatías. ¿Sí? Fíjense, la actividad funcional se denomina producción ectópica de hormonas. ¿Está? Hay una producción ectópica de hormonas. La más frecuente, la causa más frecuente es el síndrome de Cushing. ¿Está? Es la causa más frecuente, el síndrome de Cushing. Fíjese que el 50% de ella está asociado a carcinoma de células pequeñas de pulmón. ¿Está? Ustedes van a ir viendo que el síndrome de Cushing en realidad es una forma de hipercortisolismo, exceso de cortisol. ¿Está? Exceso de cortisol. Solamente que en el 50% de los casos, este síndrome de Cushing es a consecuencia de un tumor
O sea, este exceso de cortisol, vamos a hablar con exceso de cortisol. Vamos a hablar mejor si es que decimos exceso de cortisol, ¿sí? Porque si no se confunde un poquito. O sea, y yo creo que se va a entender mejor si digo lo siguiente. Exceso de cortisol o fatiga intensa, obesidad, eh, rubicundez facial, ¿sí? Hipertensión arterial, dolor de cabeza, trastornos emocionales, etcétera. Todos los síntomas y signos, de ahí que se llame síndrome. Síndrome de Cushing, dice. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas clínicos relacionado a un nivel muy alto de cortisol en sangre. Ahí que se llame síndrome de Cushing. Solamente que estos síntomas ahora son a consecuencia de un cáncer de pulmón, gente. O sea, ustedes se estarán preguntando, qué tiene que ver un cáncer de pulmón, un cáncer de microcítico de pulmón, un cáncer de células pequeñas de pulmón? ¿Qué tiene que ver con que el sujeto haga un exceso de cortisol en sangre? ¿Qué tiene que ver? O sea, el cáncer de pulmón de por sí tiene sus síntomas. ¿Se entiende? El cáncer de pulmón de por sí tiene sus síntomas. Me va a producir de repente dificultad respiratoria, ¿se entiende? Inclusive trastornos por compresión, después llega a producir alteraciones simpáticas, ¿se entiende? Un Claude Bernard Horner, ¿sí? Sí, de repente le puede llegar a producir, busquen un poco lo que es Claude Bernard Horner, síndrome Claude Bernard Horner. O sea, dicho de otra manera, el cáncer de pulmón, ¿está? El cáncer de pulmón tiene sus síntomas, ¿está? Tiene sus síntomas, ¿sí? El sujeto va a venir por esa tos persistente. Y ustedes piensan, bueno, tos persistente. Puede ser, hoy es COVID, hoy podría ser COVID, pero viene con tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, ¿está? Sibila, lo que ustedes quieran, tos con sangre, hoy es COVID, hoy es COVID. Pero podría ser un tumor de pulmón también, gente, un cáncer de pulmón también podría ser. ¿Se entiende? Podría ser un cáncer de pulmón también. Entonces, se dan cuenta, gente, que hay síntomas y signos característicos del cáncer de pulmón. Son directos del cáncer de pulmón. ¿Se entiende? Pero al mismo tiempo, ese mismo paciente que te viene con tos, te viene con dificultad para respirar, te viene con dolor de pecho, te viene con un Claude Bernard Horner, ese mismo paciente te puede venir de repente, paciente gordo, ¿sí? Una cara inflada y rubicunda, se le llama cara de luna llena, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Si tenemos la internet, ¿por qué no hacemos uso de la internet? ¿Verdad? Vamos a poner síndrome, opa, síndrome ahí está, salía, Cushing. Imágenes, vamos a ponerle de repente síntomas, ahí está. Que nos parezca un dibujito. A ver, estos son dibujitos de Wahoo. Vamos a ver un dibujito de verdad. Una imagen de verdad. Puede ser esta, ¿está? Puede ser esta, ¿sí? Puede ser esta. Fíjense, gordito, cara de luna llena. Fíjense, fíjense. ¿Está? ¿Sí? Este dibujito es aún más expresivo. Acné, hipertensión arterial, como estábamos hablando, cara de luna llena, trastornos psiquiátricos, estrías, estrías, problemas óseos. O sea, se mide cortisol en sangre, cortisol por los aires. Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Vos haces el diagnóstico, síndrome de Cushing. Ahora hay que buscar la causa del Cushing.
El paciente puede ser portador de un tumor de pulmón, gente, un cáncer de pulmón. ¿Se entiende? Eso es síndrome paraneoplásico. Un conjunto de síntomas y signos clínicos que se están manifestando y cursando concomitantemente, o sea, paralelos a un tumor de fondo que es el culpable del trastorno. Y eso es lo que no se entiende. Como regla de test, este tumor de pulmón está produciendo un hipercortisolismo. Se asume que tal vez sea a consecuencia de la capacidad intrínseca de la masa tumoral de secretar ciertas sustancias análogas de cortisol, como ya habíamos comentado que anteriormente sucedía con la PTH. Es lo que se presume, gente, pero en realidad el mecanismo exacto es idiopático. Entonces, cuando ustedes estudien síndrome de Cushing, causas del síndrome de Cushing, una lista y en el fondo neoplasias. Neoplasias. Pero no necesariamente una neoplasia de tu corteza suprarrenal. No necesariamente el problema tiene que estar ahí en la zona fascicular que secreta cortisol. No, el problema puede estar en el pulmón, igual tenés un síndrome de Cushing. Eso es síndrome paraneoplásico. ¿Se entiende? ¿Se entendió, gente? Por eso es importante el concepto. Fíjense, en este caso, en este caso el problema está implícito justamente benigno, ya vimos, benigno no solo puede estar dentro de una cápsula, también puede estar cerrado por eso. Así mismo. No, bueno, ¿se entendió, gente, en qué consiste un síndrome paraneoplásico, verdad? Eso es lo que, repito, gente, el objetivo, nosotros no vamos a estudiar ahora mismo, nos vamos a estudiar al síndrome de Cushing y sus repercusiones. Ahora lo que estamos tratando de entender es qué es un síndrome paraneoplásico. ¿Se entiende? O sea, que ustedes entiendan que el tumor sea benigno o sea maligno, el cáncer, ¿se entiende? Va a tener los síntomas de ella como tumor, los síntomas de la masa tumoral como tal, como un grupo de síntomas que no se van a poder explicar correctamente cómo están ahí. Eso es síndrome paraneoplásico. ¿Se entiende? En ese caso el endocrinólogo, porque fíjense, esto es así. Primera línea, primera barrera. El médico general, ustedes de repente imagínense estar allá en, no sé, haciendo medicina, supongo, en alguna parte del mundo. Reciben un caso de hipercortisol y síntomas relacionados a un hipercortisolismo. ¿Está? No es tratar el Cushing. Lo que hay que tratar es la causa, que en este caso sería un tumor. Entonces, directo, no al endocrinólogo, sino que al oncólogo. O sea, en realidad es multidisciplinario, porque el endocrinólogo le va a tratar ese hipercortisolismo para evitar que le genere más bagunzas a lo largo de que va solucionando su problema de base. Pero el oncólogo es el que va a solucionar el problema de base. El oncólogo es el que le va a solucionar, en este caso, el cáncer de pulmón. ¿Se entiende? Él es el que le va a estadificar, le va a decir, mira, vamos a hacer radioterapia, vamos a hacer quimioterapia, vamos a operar, vamos a entrar a quitar el tumor, porque mientras no quitemos ese tumor de ahí, ¿se entiende? Vas a seguir teniendo estos síntomas, como por ejemplo la del hipercortisolismo. ¿Se entendió más o menos? Por eso estos trastornos son de tratamiento multidisciplinario. ¿Está? Por eso les dije en un principio, no sé si recuerdan, les dije, estos son los pacientes que se pasean de médico en médico, ¿verdad? Tiene su endocrinólogo, tiene su oncólogo, y así está lleno, ¿sí? Nunca muere benigno como los desmoides también pueden causar síndrome de Cushing, sí. Eh, Fíjate, Natasha, que eh, cualquier, cualquier trastorno, o sea, cualquier masa tumoral
como un tumor de tejido conjuntivo, porque no puede llegar a producir un síndrome paraneoplásico. ¿Está? La piel, por ejemplo, la piel sintetiza en cantidades muy pequeñas análogos de PTH. Imagínate que tenga porque hay diferentes tipos de tumores de piel, ¿está? Son tumores benignos, ¿verdad? Y fíjate, el esmoide es un benigno, pero de igual manera, recordate que los benignos también pueden producir este trastorno. Bueno, fíjense, las neuropatías periféricas, la degeneración cortical cerebelosa, ¿tá? Una degeneración cortical cerebelosa, una polimiopatía, síndromes miasténicos, está similar a una miastenia gravis, ¿sí? Similar a una miastenia gravis, ¿se entiende? También pueden llegar a cursar con un síndrome paraneoplásico, pero de naturaleza neuromiopática, ¿está? Repitamos, acantosis nígrica. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad, esto es muy frecuente, sobre todo en personas con eh, diabetes, ¿está? Fíjense, se caracteriza por placas gris negruzcas de hiperkeratosis verrugosa en la piel. 50% de los pacientes tienen más de 40 años, algunas veces los cambios cutáneos aparecen antes de descubrir el cáncer. Fíjense, ¿sí? Acantosis nigricans, vamos a ver una imagen. Acá, fíjense, gente, estoy seguro que alguna vez habrán tenido la oportunidad de ver esto, ¿sí? Repito, gente, no quiere decir que todo el que tenga esto es cáncer. Claro que no, gente. Eso es lo que estábamos diciendo. Acantosis nigricans es, una vez más, un síntoma que podría ser a consecuencia de un paciente con diabetes, nada más. O sea, diabetes sí que, no es nada más. La peor enfermedad que podríamos tener diabetes. Entonces, fíjense, pero puede ser a consecuencia de un tumor, bien, gente. Está, puede ser a consecuencia de un tumor también. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, acá nosotros tenemos que saber evaluar a la causa de por sí. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, el sujeto, el sujeto podría sufrir de acantosis nigricans simplemente a consecuencia eh, de una resistencia a la insulina, ¿está? O sea, que hay una resistencia a la insulina, o sea, hay una diabetes tipo 2 hace acantosis nigricans. Entonces, está hecho el diagnóstico. Acantosis nígrica, pero a consecuencia de su diabetes. Se trata su diabetes, fin de la historia. Pero podría tener, ¿por qué no? También por trastornos hormonales. ¿Está? Acantosis nigricans por trastorno hormonal. Acantosis nigricans a consecuencia de tratamientos médicos. ¿Está? A consecuencia de tratamientos médicos. Pero ¿qué pasa? Se descarta todas las causas médicas más probables. ¿Está? Se descartan todas las causas médicas más probables. ¿Sí? Se descarta diabetes, se descarta tratamientos médicos, se descarta inclusive problemas hormonales y por último se busca tumor. Bueno, el endocrinólogo dice, endocrinológicamente no hay nada. Por eso les dije, estos pacientes son los que se pasean de un médico a otro médico. Primero fue junto a su médico de cabecera, primero fue junto al médico de familia, o habrá ido junto al médico general, o habrá ido junto al clínico general,
Entonces el clínico dice, no, endocrinología, interconsulta con endocrinología. Ahora fue junto al endocrinólogo. El endocrinólogo dice, no, endocrinológicamente no encuentro la causa del problema, pero uno estudió y uno sabe que el problema podría ser tumoral también acá. Ahora va junto al oncólogo. ¿Está? Ahora va junto al oncólogo. Y el oncólogo, tumor de pituitaria, que también de repente el endocrinólogo puede hacer el diagnóstico. O el endocrinólogo hace el diagnóstico de tumor de pituitaria, pero después quien lo trata va a ser fundamentalmente el oncólogo. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una lista de tumores, si ustedes buscan aquí en internet, tumores que cursan con acantosis nigricans. ¿Está? Poner un poquito así. ¿Está? Fíjense, acantosis nigricans, adenocarcinoma gástrico. Fíjense, gente, ¿qué tiene que ver un tumor de estómago? El adenocarcinoma gástrico es el cáncer más frecuente de estómago. Hoy, en pleno siglo XXI, también el cáncer más frecuente de esófago. Hasta hace un par de años, el carcinoma de células escamosas era el cáncer más frecuente de esófago. Hoy, y eso es importante porque en sus libros de clínica quirúrgica aún está trazado, dice todavía, y eso está mal, hoy el cáncer más frecuente de esófago es el adenocarcinoma gástrico y el adenocarcinoma de esófago, adenocarcinoma de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de vía biliar, gente. ¿Qué tiene que ver esto con problemas en la piel? Eso es síndrome paraneoplásico. ¿Se dan cuenta? O sea, el endocrinólogo dice, endocrinológicamente yo no encuentro la causa de esta acantosis nigricans. Interconsulta con oncología y el oncólogo encuentra cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas. Una vez más, una vez más, el cáncer de páncreas probablemente esté produciendo síntomas relacionados al cáncer de páncreas. O el cáncer de esófago esté produciendo síntomas relacionados al cáncer de esófago. El paciente ya de repente relata disfagia o dinofagia, pérdida del apetito, sensación de atascamiento en la deglución. El paciente ya viene con síntomas relacionados a su cáncer de esófago, pero de repente te hace una afección dermatológica. O sea, te hace un síntoma que no está relacionado directamente al tumor, sino que más bien cursa acompañando, o sea, paralelo al tumor, de ahí paraneoplásico. Acantosis nigricans. Una vez más, no sabemos cómo regla de tres el cáncer de esófago. ¿Qué tiene que ver el cáncer de esófago? ¿Cómo es que termina produciendo hiperpigmentación cutánea? No se sabe, gente, es idiopático. Esperemos que en el transcurso de los siguientes años alguien descubra. Seguramente se va a llevar un Nobel, ¿sí? O de repente uno de nosotros, ¿verdad? Hay que proponérselo un trabajo de toda la vida, investigar. Entonces, repito, se entiende, gente, se entiende. Entonces, la acantosis nigricans no necesariamente es tumor. La causa más frecuente es diabetes, gente. Problemas hormonales. ¿Sí? Como última causa, uno piensa en tumor como causa de la acantosis. Sí, gente, en realidad este tema está un poquito disperso, está bastante disperso en el PORT y en el Robbins y Cotram, está, van a encontrar un poquito disperso. Es un tema que yo inclusive rescaté algunas informaciones de nuestros libros de medicina interna, está, para preparar este material que me parece muy importante ya que ustedes lo manejen, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá, gente? ¿Se entendió hasta acá lo que es acantosis, lo que es síndrome paraneoplásico? O sea, si no entendieron hasta esta altura, creo que ya no hay forma bueno,
Estamos tratando de ver desde todos los ángulos y estamos tratando de presentar todos los ejemplos posibles. ¿Por qué me parece importante, gente, esto? Porque cuando yo llegué al cuarto año de la carrera, uno comienza a estudiar ginecobstetricia, patología médica, patología quirúrgica, y eso ustedes lo van a ver el año que viene, gente, están a un paso. El año que viene ya. Van a estudiar cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer de todos los, de la mayor parte de la anatomía, no de todos, pero por lo menos de la más frecuente, y de repente le va a salir que cáncer de esófago cursa con acantosis nigricans. ¿Qué tiene que ver? Ustedes van a preguntar. Eso es síndrome paraneoplásico. ¿Sí? O de repente, ahí en el libro les habla, cursa con síndromes paraneoplásicos. Y uno nunca, yo particularmente llegué hasta el cuarto, quinto año de la carrera sin entender bien lo que era un síndrome paraneoplásico, sino hasta que de forma autodidacta, literalmente, me puse a investigar un poquito. Porque nuestros libros nos hablan síndrome paraneoplásico y uno, ¿qué es lo que es eso? ¿Verdad? Por eso justamente pregunta al compañero, ¿no está en el libro? No está en el libro. Está, sí, está, pero de forma dispersa. Busquen mejor en el Robbins. En el Robbins Psicotra van a encontrar más información. Está. Por eso por eso quería tomarme el tiempo de desarrollar este tema con ustedes. Vamos bien entonces, ¿verdad? Vamos a terminar este tema, gente, y vamos a dar una pausa de por lo menos 10 minutos. Último ejemplo. Último ejemplo, y bueno, con esto ustedes me van a decir, no entiendo todavía lo que es síndrome paraneoplásico, me pueden decir. Bueno, el último ejemplo, si con esto no entendemos, puede suceder lo siguiente. Puede suceder que ustedes tengan un cáncer broncogénico, está, fíjense, puede ser que ustedes tengan un cáncer broncogénico, o sea, dicho de otra manera, cáncer un cáncer del tejido que reviste las vías respiratorias, es una forma de cáncer de vías respiratorias, está un cáncer de, de pulmón, si es que las vías respiratorias pulmonares están afectadas, en fin, una forma de cáncer de vías respiratorias. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, sucede lo siguiente, en un aproximadamente muy bajo porcentaje de los casos, 1 a 10% de los pacientes que te hacen un cáncer broncogénico, te hacen hipertrofia ósea o hipertrofia articular. Te hacen trastornos de osteoartropatías hipertróficas. Fíjense, engrosamiento perióstico. ¿Está? ¿Sí? A nivel de lo metatarsiano, metacarpiano y falanges proximales. Te hacen artritis. Te hacen dedo en palillo de tambor. ¿Está? ¿Está? ¿Alguien ya tuvo la oportunidad de ver estos dedos? Fíjense, ¿quién ya vio estos dedos por ahí andando por la calle? Estos son famosos dedos en palillos de tambor o acropaquia. Acropaquia. Parece, ¿qué parece? Parece un dicho, no sé qué es lo que parece, pero Dios te... Horrible, horrible su dedo. Fíjense. No, no hay que reírse de la desgracia ajena. Fíjense, esto es gente dedo en palillo de tambor. ¿Se dan cuenta? Repito, hay varias causas de acropaquia, pero gente, puede ser bronquiectasia, o sea, una destrucción de las unidades respiratorias, bronquiectasia, puede ser una enfermedad intersticial difusa también, puede ser silicosis, antracosis, está asbestosis pulmonar, pero puede ser cáncer de pulmón también, gente. ¿Se dan cuenta? Puede ser un cáncer broncogénico de pulmón. No, lo que yo quiero que usted entienda es, no porque ven en la calle y de repente andando una jugada, ven a alguien con estos dedos, cáncer de pulmón, le dicen.
Le van a asustar todo. Puede ser cualquier cosa, gente. ¿Se entiende? Solamente que una de las causas es síndrome paraneoplásico. Esto, si ustedes bien, le puede advertir de que ese paciente probablemente tenga un cáncer de fondo incipiente, pero puede ser que no también. Entonces hay que investigar. Por eso habíamos dicho en un principio, generalmente los síndromes paraneoplásicos son las manifestaciones iniciales de los procesos neoplásicos incipientes. Entonces, una vez más, dedo en palillo de tambor puede ser, ¿por qué no? Una osteoartropatía hipertrófica a consecuencia de un proceso neoplásico de base de fondo. Ahora, no sabemos cómo es que hizo ese cáncer de pulmón para que tus dedos luzcan así. Se presume que hayan ciertas sustancias que están siendo producidas por esa masa tumoral que están implicados en estas repercusiones sintomáticas, pero no se sabe exactamente con exactitud la etiopatogenia y la fisiopatología de la manifestación de dedos en palillo de tambor a consecuencia de un cáncer de pulmón. Eso es síndrome paraneoplásico. Síntomas que yo no puedo relacionarlos a una causa exacta. Bueno, ¿se entendió? Mm. Sí, parecen baquetas y batería, exactamente. Sí, cierto. Tiene razón la compañera. Tiene razón la compañera, che. Tiene razón. En el hospital, aunque usted no le crea, no lo crea, en el hospital muchas veces llegamos a recibir pacientes con estos dedos. Van a ver, gente, esto es frecuente. En los hospitales esto es frecuente ver dedos en palillo de tambor. Muy pocas veces son relacionados a cáncer de pulmón. ¿Se entiende? Muy pocas veces. Es muy raro, gente. Puede ser cualquier, si ustedes buscan en internet, fíjense, pongan un poquito en internet, acropaquia. Está, causas, aquí está. Acropaquia, causas. Y aquí busquen una lista. A ver, aquí hay una lista. A ver, dice enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, ¿sí? Trastorno digestivo, acropaquia. Fíjense, causas. Enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, una endocarditis, una cardiopatía congénita, una fístula arteriovenosa, EPOC, gente, DPOC, doença pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, infecciones crónicas, mesotelioma, cáncer broncogénico. ¿Se dan cuenta aquí? Cáncer broncogénico. ¿Se dan cuenta de las diferentes causas? ¿Qué es esto? Sería gratis. ¿Se dan cuenta de las diferentes causas? Y ustedes van a ver esto, gente, en el hospital. Pero yo le puedo asegurar, el paciente no viene por su dedo, viene por una faringomigalitis, viene porque le duele su garganta. Y le, y le pregunta, ¿y tu dedo hace cuánto tiempo que está así? Ah, ese así nomás lo veo. Ese siempre fue así nomás lo veo. Ni ahí está con su dedo, que luce así. Nuestra gente del campo es así. Viene por su garganta, porque le duele la garganta y no puede comer. No puede comer. Eso sí le preocupa. Pero no le preocupa que su dedo luzca así de feo. ¿Está? Bueno, como ya está en el hospital, se procede a buscar la causa. Se identifica la causa y se trata de tratar la causa. Entonces van a ver muchísimos dedos en palillos de tambor, fíjense, o en paquetas de batería en el hospital. Y no siempre es a consecuencia de un tumor, pero ustedes ya saben que podría estar en el contexto de un síndrome paraneoplásico. ¿Se entendió? Por eso, como dice la compañera, hay que crear un poco de conciencia, ¿verdad? Hay que, bueno, está bien. Bueno, gente, este fue el último ejemplo. Creo que el último y nos despedimos de lo que es síndrome paraneoplásico. Manifestaciones vasculares y hematológicas. Fíjense,
No confunda con síndrome de Trousseau. No es lo mismo síndrome de Trousseau y síndrome de Trousseau. Son diferentes. De la tetania. No estamos hablando de síndrome de Trousseau, estamos hablando de síndrome de Trousseau. Tromboflebitis, formación indiscriminada de trombos, está a nivel venoso, a consecuencia de un cáncer de pulmón, una vez más, o cáncer de páncreas. Imagínense, gente. Cáncer de pulmón o cáncer de páncreas y te hacen manifestaciones vasculares. Síndrome paraneoplásico. ¿Está? O sí, coagulación intravascular diseminada a consecuencia de una leucemia promielocítica aguda o un adenocarcinoma de próstata. El paciente tiene adenocarcinoma de próstata y te hace problemas de la coagulación. ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Se preguntarán. Eso es síndrome paraneoplásico. O una endocarditis trombótica a consecuencia de un adenocarcinoma mucosecretario. Adenocarcinoma de estómago y termina con endocarditis trombótica no bacteriana. ¿Está? Bueno. Entonces, van a saber identificar. Hola, hola, ¿están ahí? Hola, sí. Pequeño, salí un rato, volví a entrar sin querer. Fíjense, pregunto, entonces, los años que vienen, cuarto, quinto y sexto, van a saber identificar un síndrome paraneoplásico y entender entonces que ante la refractariedad al tratamiento médico de un caso en particular, siempre hay que pensar en síndrome paraneoplásico. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Hay alguien que todavía no entiende lo que es? Creo que no. Pequeña pausa y continuamos. ¿Sí? Vamos por un café, agua y volvemos con todo. Puede ser 10 minutos, gente. Volvemos y 50. Bueno, aquí lo que vamos a ir viendo, en realidad, sin entrar en demasiados detalles, ¿sí? Vamos a tratar de ver un poquito en qué consiste la gradación y la estadificación tumoral. ¿Está? Esto es un tema que de igual manera ustedes lo van a ir estudiando una vez más a lo largo de toda su carrera, porque vamos a ver en términos generales, ¿sí? Porque cada tumor es graduado y estadificado de una manera para ese órgano en cuestión, ¿se entiende? Aunque se comparta una característica general, que es lo que justamente vamos a ver ahora, ¿sí? Fíjense, el nivel de diferenciación o grado, ¿tá? Y la extensión o diseminación del cáncer del paciente o estadio. Entonces, básicamente, ustedes o nosotros tenemos en cuenta dos grandes parámetros para valorar la gravedad del proceso tumoral de un sujeto. Las dos grandes vertientes. Por un lado, el nivel de diferenciación, que es el grado, y por otro lado, el nivel de diseminación, que es el estadio. Fíjense que el grado, como ya he comentado, se basa en el grado de diferenciación de las células tumorales. ¿Tá? El grado de diferenciación de las células tumorales. Y en el número de mitosis en el tumor. ¿Tá? Como supuestos correlatos de la agresividad de la neoplasia. ¿Entienden?
Se clasifican en grados de 1 a 4 a medida que la anaplasia aumenta. Cuanto mayor es la anaplasia, mayor es la velocidad de diferenciación tumoral y más, evidentemente, más maligno va a ser el tumor. Mayor es la velocidad de crecimiento tumoral. Entonces, la correlación entre la aparición, entre la apariencia histológica y la conducta biológica es imperfecta. ¿Está? Mientras, vamos a ir viendo, gente, vamos a ver las tablas. La estadificación, sin embargo, del cáncer se basa en el tamaño de la lesión primaria. Está en el tamaño de la lesión primaria y también la extensión de su diseminación a los ganglios linfáticos regionales y a la presencia o ausencia de metástasis. De la famosa clasificación TNM. Entonces, de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos las dos grandes formas de clasificación, o degradación, la de la Unión Internacional contra el Cáncer, ¿sí? Que es la UICC, que aquí es donde se ha establecido el sistema TNM, y por otro lado la AJC. ¿Está? Fíjense que en primer lugar, en la TNM es en donde nosotros vamos a ir viendo la T de tamaño tumoral, está la T de, de, de grado de invasión tumoral, está grado de invasión tumoral, por un lado, la N, ¿sí? La N, que vendría a ser el grado de invasión de nódulos linfáticos, está, y la M, que vendría a ser el grado de metástasis, si hizo o no metástasis, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, básicamente, la TNM es la que más ampliamente se difunde y es conocida. ¿Está? Tamaño, compromiso de nódulos linfáticos y invasión a metástasis. ¿Está? ¿Se entiende? En realidad aquí, por ejemplo, si vamos a ser bien completos, la American Joint, ¿sí? También al final, entonces en realidad queda como AJCC, ¿está? Fíjense, son estos dos, la TNM y la AJCC, o simplemente AJC, ¿sí? Las que dictaminan las diferentes clasificaciones tumorales. De la siguiente manera, gente, vamos a entender. Por un lado, vamos a tener el sistema TNM, en donde, vuelvo a repetir, T vendría a ser de tamaño tumoral. ¿Está? Aquí vamos a tener nosotros T0, o sea, si no se encuentra tumor, ¿está? T1, que vendría a ser si invade solamente hasta la lámina propia de la submucosa. T2, que vendría a ser aproximadamente si ya entramos en muscular, ¿está? ¿Sí? Pero no atraviesa. T3, cuando inclusive ya llega a atravesar la muscular y llega adventicia. Y T4, cuando ya invade a órganos vecinos. Esta es la forma más ampliamente conocida. Como ya he comentado anteriormente, depende mucho del tipo de órgano que estemos estudiando. Por ejemplo, T varía según nosotros estemos viendo cáncer de estómago, cáncer de esófago. En realidad, para todo el sistema digestivo es muy similar, pero para cáncer de pulmón ya es diferente. Ahí ya no vamos a hablar de invasión mucosa o submucosa o muscular o adventicia, porque nosotros sabemos que el pulmón no comparte esa histología. Ahí vamos a hablar ya de diámetros. Vamos a ir viendo que T1, por ejemplo, es menos de 2 centímetros de diámetro. T2 ya es cuando supera los 2 centímetros de diámetro. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, antes de pasar a ver las imágenes. N, recordemos, N, pues en realidad es N1 a N3 según nuestros libros de fisiopatología. Pero en realidad, en términos prácticos,
¿sí? En términos prácticos, N0 cuando uno no encuentra invasión a ganglio linfático, ¿sí? N1 cuando hay invasión a ganglio linfático, pero generalmente es menos de 3, ¿está? Menos de 3 ganglios. N2 generalmente cuando ya hay una invasión de por lo menos 4 o más ganglios linfáticos, y N3 cuando hay una invasión importante de ganglios linfáticos regionales. Y M, simplemente M0 cuando no se puede valorar metástasis, N1 es cuando no hay metástasis y M2 es cuando sí existe metástasis. O dependiendo del órgano que estemos estudiando, simplemente M0 y M1. M0 no hay metástasis, M1 sí hay metástasis. Por eso M de metástasis, N de nódulo linfático y T de tamaño tumoral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, gente? Simplemente uno, a medida va estudiando esto en la carrera, uno vaya estudiando el TNM de cada tumor. Por ejemplo, clasificación, acá lo ya me aparece, fíjese, clasificación AJC del cáncer de esófago. Clasificación AJC o AJCC, como quieran llamarlo, por sus siglas en inglés, del melanoma. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros, como les he comentado anteriormente, usamos más la clasificación TNM. Está, es lo que se usa más, pero de igual manera nosotros tenemos que conocer que existe la AJCC. ¿Está? Y al final se ponen en contraste. La AJC se puede poner en contraste con la TNM. ¿Se entiende? Vamos a ir viendo. ¿Está? Esto solamente para entenderlo con los ejemplos, porque así es difícil. Clasificación TNM. Fíjense, gente. TNM, cáncer de esófago. TNM, cáncer de mama. TNM, cáncer de pulmón, de cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de esófago, cáncer de tiroides, cáncer cervicouterino. O sea, se dan cuenta que cada órgano, cada tumor que ustedes van a ir estudiando a lo largo de su carrera, van a tener que estudiar su TNM. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver como ejemplo primeramente el del esófago. ¿Está? Esófago. Uno que diga T, N y M. Acá. ¿Sí? Y después veremos uno de estómago. No se ve nada. Fíjense, gente. Cáncer de esófago. Cáncer de esófago. La clasificación AJCC. ¿Sí? En este caso en particular, haciendo contraste con la clasificación TNM. ¿Sí? Repito, gente, la AJCC, ¿está? La AJCC, conjuntamente con la Unión Internacional de Control del Cáncer, que vendría a ser la UICC, ¿está? Proveen el sistema de estadificación TNM. ¿Se entiende? Juntas. ¿Sí? Dicho de otra manera, la AJCC y la UICC, ¿está? La Asociación Americana, o el Comité Americano contra el Cáncer, ¿sí? O la AJCC, conjuntamente con la UICC, que vendría a ser la Unión Internacional contra el Cáncer, juntos fueron los que escribieron estas clasificaciones. ¿Se entiende? Justamente para poder utilizarlo a nivel mundial. De esa manera, el oncólogo clasifica de la siguiente manera el cáncer. TX, el tumor primario no puede ser estudiado, ¿sí? Por diferentes motivos, eso ustedes lo van a ver más adelante, ¿sí? T0, no hay evidencia de tumor. TIS, carcinoma in situ, está carcinoma in situ. A su vez, T1, T2, T3, T4. T1 solamente invade hasta su mucosa. T2 hasta muscular. T3 hasta la adventicia. T4 llega a vecino. NX no puede ser estudiado. ¿Está? Ya sea porque hay un órgano que está interpuesto por encima,
por problemas técnicos, lo que fuera, por problemas en la tinción. N0 no hay adenopatía. N1 hay adenopatía. ¿Se dan cuenta? Aquí yo no estoy, aquí yo no estoy hablando de N1, N2 y N3. No estoy hablando de cantidad de ganglios comprometidos. Por eso le digo, en esófago no se habla de eso, pero en otros órganos sí se va a hablar. MX, ¿sí? La presencia de metástasis a distancia no puede ser estudiada. M0, no hay metástasis. M1, sí hay metástasis. ¿Se entendió? Ahora, si yo pongo TNM, cáncer de pulmón, ¿está? Vamos a ver un poquito. Este T, a ver, uno que tenga TNM tiene que ser. Todo este pulmón es bastante complicado. Aquí hay uno. Fíjense, TNM para cáncer de pulmón. En este caso, T1, T2, T3, T4. Fíjense cómo es complicado aquí. ¿Está? T1 menor o igual a 3 centímetros de superficie. T2 mayor a 3 pero menos de 5. T3 más de 5 pero menos de 7. T4 más de 7 o compromiso de órganos de distancia. Y se dan cuenta que a su vez, dentro de cada uno en pulmón se vuelve a subclasificar T1, T1A, T1B, T1, T1C, ¿está? A, B, C, T2, T2A, T2B. ¿Se dan cuenta, gente? Entonces, la idea central es que T siempre hace alusión a tamaño tumoral, independientemente del órgano en donde se encuentre. Fíjense, T1, T2, T3, T4. N, ¿sí? Si existe compromiso de ganglio linfático aquí periliar, y N2, si existe compromiso de ganglios linfáticos mediastinales, y N3, si existe compromiso de ganglios mediastinales y supraclaviculares. Fíjense, M si existe metástasis, ¿está? Entonces se dan cuenta que siempre cada órgano tiene su propia TNM, ¿está? Pero todos comparten en común la misma característica de que T es tamaño tumoral, N es invasión a ganglio linfático y M es metástasis. Ahora, fíjense que ustedes pueden poner también la estadificación según la AJC y según TNM. Estadio 0, estadio 1, estadio 2A, 2B, 3 y 4. Estadio 2A, T2, N0, M0. Estadio 2B, T1, N1, M0. Estadio 4, cualquier T, cualquier N, pero tiene que tener metástasis. Desde el momento en que hay metástasis, es estadio 4. O sea, una invasión tumoral importante. Esta es la clasificación AJC poniéndose en contraste con la clasificación de la TNM. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que ustedes irán viendo a lo largo de su carrera en diferentes tumores. Es imposible saberse de memoria todo esto, gente, ¿está? Pero evidentemente uno tiene que saber, uno tiene que estudiar, porque en el momento en que uno hace el diagnóstico cáncer de esófago, los posteriores estudios tomográficos y de resonancia magnética van a permitir establecer la estadificación. Ahí uno agarra su tabla, la más actualizada, de TNM y AJC, para poder estadificar al paciente. Entonces se le pone nombre y apellido. Diagnóstico, cáncer de esófago. Estadio 2B. TNM, T1, N1, M0. De esto depende después la probabilidad y la mortalidad. Cada uno de estos, a su vez, ustedes irán viendo a lo largo, más adelante, lo pueden ir investigando ya. Cada uno de estos tiene su porcentaje de mortalidad. Cada uno de estos tiene su porcentaje de mortalidad, de mortalidad y de grado de supervivencia. Entonces, dependiendo de la estadificación y dependiendo de la gradación, el oncólogo le va a decir, mira, lamentablemente te informo, padeces de cáncer de esófago estadio 3. Según este estadio, tu probabilidad de supervivencia es del 20% nada más para 5 años. O tu riesgo de mortalidad, de morir, es del 80% a lo largo de los siguientes 5 años.
Entonces, ¿de qué manera el especialista predice, o sea, no es que predice, o sea, de qué manera hoy se ha estudiado los porcentajes de moro y mortalidad de los diferentes procesos tumorales según la clasificación? Entonces, hay que clasificar, ¿está? Y dependiendo de esto también su tratamiento. Estadio 4, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? No, se va a operar, es inoperable. Quimio y radio. Quimio y radio para tratar de disminuir los tamaños tumorales y las metástasis. Estadio 0, estadio 1, estadio 2A, sí, se puede intervenir todavía porque es localizado, localizado, fíjense, no hacen ni siquiera invasión a ganglios linfáticos ni tampoco metástasis. Entonces se dan cuenta que esta clasificación es importante, en primer lugar, para el pronóstico del paciente que siempre quiere saber, lo primero que uno quiere saber cuando se le diagnostica de un cáncer es cuánto tiempo va a vivir. Entonces se hace su estadificación TNM y su AJC justamente para poder revisar los teóricos. Hoy, ¿qué sabemos sobre el porcentaje de mortalidad para ese paciente en su actual estadificación? Entonces se le informa al paciente. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió, gente, verdad? Ese es el objetivo, entender nada más que existe esta clasificación. ¿Vamos bien? Tutuyoya. Podemos continuar. Hace, yo no sé si por ahí, pero por aquí hace un frío, 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 que no sé de dónde se vino este frío. ¿Quién más es de Ciudad del Este, Franco? Hay alguien aquí que está por Ciudad del Este. Todos siguen por Brasil, ¿verdad? Frío. Mm. Frío, hace frío, ¿no? Ciudad del Este, dice Cali. Bueno, yo particularmente no puedo pensar bien con el frío. ¿Eh? Acá en Nordeste se están asando carne en el freezer. ¿Cómo así? No entendí. É porque tá muito quente lá, professor. Ah, Porque tá demasiado calor, profe. ya. Ay, y acá estamos con frío, che. Y bueno, vamos a hacer un cambio. Yo particularmente prefiero el calor, prefiero mucho más el calor. Parece que con el frío mi cerebro no piensa. El frío es horrible, no te deja pensar. eh, bueno, no, con el frío lo único que da gusto es que estar abrigado bajo una cubierta, asistiendo un filme, ¿verdad? No puede. A mí particularmente el frío. Entonces hace rato que estoy acá tratando de calentarme a mí mismo. Bueno, fíjense, diagnóstico de laboratorio del cáncer. Bueno, esta última parte, hasta acá lo que es clasificar. Entienda, gente, que esto es algo que ustedes van a ir estudiando a lo largo de de todos estos años. Ahora ya saben, cuando están estudiando un tumor, ya saben que tienen que buscar si tiene alguna manifestación paraneoplásica. Ya saben que tienen que buscar su TNM y su AJC. ¿Tá? Obviamente uno se olvida de esas cosas. Uno estudia TNM del cáncer de esófago porque tiene que rendir la parcial de cáncer de esófago mañana, pero después uno se olvida. Pero lo importante es que lo estudiaste. Entonces, si de repente dentro de 10 años viene alguien y te dice, mira, tengo un tumor,
no ha hecho metástasis, no hay invasión a ganglios linfáticos. El doctor me dijo que está hasta la mucosa. Ah, ese para mí que era T1. Tranquilo, que tiene una muy buena morbimortalidad. Voy a buscar un poquito en mi smartphone la morbimortalidad para un cáncer de esófago en estadio 1 o 2A. Voy a buscar un poquito la mortalidad en porcentaje y te voy a decir cuánto por ciento de supervivencia tienen estos pacientes. Y voy a buscar también el tratamiento, porque dependiendo de eso puede depender el tratamiento. Esa es la idea. ¿Tá? Ahora fíjense, el diagnóstico laboratorial de cáncer, esto aún solamente protocolar, esto van a encontrar en sus libros, en la parte final del capítulo de neoplasia, un enorme, es largo. Yo simplemente le he puesto lo fundamental, no vamos a entrar en detalles. Cada vez el diagnóstico se hace más complejo, se hace más sofisticado, se hace más especializado. Cada vez tenemos técnicas más modernas en la determinación de estos procesos neoplásicos. ¿Está? Todos los tumores se caracterizan por su clasificarse y los métodos de diagnóstico más usados son citología, histología, biología molecular, citometría de flujo y marcadores tumorales. Todo depende obviamente de la región en la cual te encuentres. Aquí en nuestro país, por ejemplo, en nuestro Alto Paraná, hacemos citología, estudio histológico y marcadores tumorales, pero no hacemos biología molecular. Bueno, en realidad, en el Centro de Investigaciones Médicas, que es el departamento de investigación y posgrado de la facultad en donde yo me formé, en la Universidad Federal, en la Nacional del Este, ahí sí están haciendo biología molecular desde hace un par de años. Cuando yo me formé, no había todavía, pero hasta donde tengo conocimiento están comenzando a ser. Eso es bueno porque significa que estamos saliendo del atraso lentamente. Somos un país bastante atrasado en cuanto a ciencia y medicina, ¿verdad? Por ejemplo, hablar acá de biología molecular, hablar de inmunohistoquímica, hablar de prácticamente difícil, ¿verdad? Pero en otros países del primer mundo esto no es nada. Fíjense, nosotros nos quedamos fundamentalmente en los métodos histológicos. La muestra obtenida para estudio histológico debe ser adecuada, representativas y conservadas apropiadamente. Ustedes ya saben esto por técnica histológica. Se retira la muestra e inmediatamente se debe fijar, ¿verdad? O si no, se debe interrumpir los procesos fisiológicos normales de esa muestra o no lo podremos estudiar. ¿Se acuerdan por técnicas histológicas más o menos, verdad? Entonces, ustedes seguramente recordarán que había varias técnicas para tomar muestra. Biopsia, necropsia, autopsia. ¿Se acuerdan de todo eso por técnica histológica? No vamos a entrar en detalles. Supongamos que estamos ante un sujeto vivo. Entonces, excisión o la biopsia. O esta excisión, esta toma de muestras también se puede hacer por una punción con aguja fina o una aguja más gruesa, dependiendo de la necesidad. ¿Sí? Se hace mucho, por ejemplo, en patología de tiroides. Se hace una PAF. ¿Sí? ¿Está? Esto también se llama PAF. Punción aspirativa con aguja fina. Se mete literalmente una aguja y se aspira un pedazo de muestra guiado por ecografía, obviamente, guiado por ecografía. Se punza el nódulo o la masa tumoral, se aspira y se muestra, se manda esa muestra a anatomía patológica. Eso es estudio citológico, gente. ¿Entiende? Y hacemos bastante en nuestro medio, categóricamente. Un método invasivo, pero es lo que tenemos para hacer, es lo que tenemos para en nuestro medio. Obviamente también tenemos estudios de inmunohistoquímica. La disponibilidad de anticuerpo monoclonal específico ha facilitado en gran medida la identificación de productos celulares o marcadores de superficie. Mediante estudios de inmunohistoquímica, gente, es bastante posible la determinación de estos antígenos que se expresan en la superficie de los procesos tumorales o producidos por las propias células tumorales. Entonces es posible determinar mediante estudios de inmunohistoquímica. ¿Está? Claro que para esto se necesita de infraestructura y recurso humano preparado, entonces no cualquiera puede optar por ello. Ejemplo de utilidad: clasificación de las leucemias, determinación del lugar de origen del tumor, detección de moléculas, ¿está?, que tienen significado pronóstico. Bueno,
Esta tabla que les pongo aquí no es para que se memoricen, por favor, imagínense. Es solamente para que tengan en cuenta. Fíjense, el rhabdomyosarcoma, la desmina. El angiosarcoma, el factor 8 de coagulación. El linfoma, fíjense los diferentes tipos de marcadores que pueden ser reconocidos por inmunohistoquímica. ¿Está? Peor, ¿está? Peor, o sea, digo que si el anterior necesitaba de infraestructura, imagínense el diagnóstico molecular, ¿sí? Los estudios de hibridación fluorescente, ¿está? Estudios de hibridación fluorescente in situ, imagínense, gente, este de hibridación fluorescente in situ e hibridación fluorescente in situ, esto es hibridación cromosómica in situ, ¿está? Fíjense, SH in situ, hibridación fluorescente, hibridación cromosómica. Son estudios PCR, yo estoy seguro que conocen, la reacción en cadena de la polimerasa. Se usa mucho hoy para estudios de diagnóstico de COVID-19. ¿Está? Estoy seguro que por lo menos PCR conocerán, pero los estudios de hibridación son bastante complejas. Pero el estudio de reacción en cadena de la polimerasa hoy se dio a conocer bastante por la población general. Todo el mundo te habla ahora de PCR. Hasta ese vecino que no sabe teóricamente o sabe poco de medicina, no sabe nada de medicina, te dice, me hice mi PCR ayer de COVID, te dice. Entonces, hoy se dio a conocer bastante estos estudios de diagnóstico molecular, inclusive para nuestro país al menos fue un pequeño salto en la ciencia, en la medicina, porque anteriormente ni PCR para dengue hacíamos, imagínense. Hoy hacemos PCR para COVID y es buenísimo. O sea, estamos comenzando a hacer diagnóstico molecular de ciertas enfermedades. Bueno, como estamos ante una emergencia sanitaria y la medicina tenía que avanzar a la fuerza para poder hacerse el diagnóstico de esta enfermedad, entonces hoy tenemos PCR, imagínense, imagínense. No era suficiente simplemente encontrar los anticuerpos en sangre, que de hecho demoran mucho tiempo, demoran tiempo, por lo menos 7, 10 días para que estén en sangre. ¿Sí? El antígeno tampoco, tampoco no podíamos estar buscando antígeno en estos enfermos porque dependía mucho del tiempo de la enfermedad en el cual nos encontremos. Entonces, obligatoriamente por la emergencia sanitaria, nuestro sistema sanitario tuvo que dar un gran paso en la medicina y hoy estamos haciendo PCR, ¿verdad? Pero es algo que al final no se destaca mucho porque todos los países lo están haciendo de igual manera. ¿Por qué hablo así? Porque mientras que nosotros comenzamos a hacer PCR hace un par de años nada más que en nuestro país, en otros países hacen esto como si fuese hemograma. Una triste realidad. Y fíjense, detección de enfermedad mínima residual, ¿sí? Imagínense, citometría de flujo peor. ¿Está? Son estudios sumamente que requieren de una infraestructura y de un recurso humano bastante. Análisis de microarray, fíjense, las técnicas de microarray, técnicas de detección genómica, búsqueda de DNA y ARN, biología molecular, gente, ¿está? O sea, aquí al menos en nuestra zona estamos a años luz de distancia, así como seguimos. No sé cómo estarán allí en Brasil si de repente hacen esto, pero aquí no. A mí me parece irónico, pero es así. De repente, eh, para esos países de primer mundo, hablar de esto sería como hablar de hacerte un hemograma. ¿Sí? Imagínense. Anda a hacerte tu fish de forma como un hemograma. Te piden, imagínense, en hemograma, en vez de pedirte hemograma PCR, te piden hemograma FISH. Te piden hibridación fluorescente para ciertos patógenos. Algún día, ¿verdad? Yo siempre recuerdo, cuando hablo de esto, siempre recuerdo a un colega. Tengo 5 compañeros míos
que se recibieron en la misma promoción, que fuimos compañeros de facultad, 5, al final 4, porque uno volvió, pero 4 de ellos están por Alemania desde hace más de 3 años, desde que nos recibimos, y están intentando hacer medicina ya. Uno de ellos ya está trabajando literalmente como médico interno. Él es imagínense, un interno ad honorem en uno de los hospitales allá de Berlín. Y él me dice, me habla de cada estudio raro que yo ni siquiera jamás he escuchado. Y él me cuenta y me dice que hacen esos estudios como angiografías vasculares. Hacen allá como radiografía. O sea, mientras que aquí, en nuestro sistema de salud público, si tenemos tomografía ya es mucho. Muchas veces ni siquiera tomógrafo tenemos porque se descompone y tenemos un solo tomógrafo para todo el departamento del Alto Paraná. Imagínense, si se descompone ese, todo el departamento del Alto Paraná se queda sin tomógrafo público. No tenemos resonadores. Radiografía sí que sí tenemos ese más feíto, ¿verdad? Hasta hace poco vino un lindo, un resonador, una, eh, una máquina un poquito más sofisticada para radiografía, ¿verdad? Que por lo menos tenemos una radiografía un poco más linda por el público, pero cuando yo era interno, y eso fue hace 3 años, 4 años, discúlpenme, la radiografía era una cosa horrible. Imagínense. Y ni siquiera radiografía teníamos muchas veces para nuestra enfermedad. No podíamos hacer diagnóstico de neumonía porque no teníamos radiografía muchas veces. Qué mal estábamos. Che. Y él me cuenta que allá ellos en Alemania, él manda a hacer, o sea, a él le mandan a hacer radiografía, no se hace más. ¿Tá? Ellos es del pasado, tipo, o sea, ellos hacen estudios que ni siquiera nosotros hemos escuchado todavía por aquí. Y es una pena. Yo le digo, luego al pedo va a venir otra vez por acá, por Paraguay. Si él está aprendiendo otra medicina, literalmente es otra medicina lo que hacen allá. Estamos muy atrasados, muy atrasados. Fíjense, bueno, esto es peor. Los marcadores tumorales por lo menos hacemos marcadores tumorales, esto sí. Marcadores de superficie, gente de tumor, nosotros hacemos PSA por lo menos. Antígeno prostático específico, alfa-fetoproteína, está, buscamos alfa-fetoproteína. Aquí me faltó también uno, la gonadotropina coriónica humana, está la gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Son marcadores tumorales, inclusive el antígeno embrionario específico, ¿sí? Antígeno embrionario específico, también buscamos, ¿sí? Por lo menos tan atrasados no estamos. Algunos marcadores tumorales se puede pedir, o sea, ustedes pueden pedir PSA, que se puede determinar, ¿sí? Hasta acá, gente. Terminamos lo que corresponde a clasificación, a características clínicas de los tumores. Tengamos en cuenta lo que dice Mark Twain, nunca discutamos con estúpidos, porque increíblemente llega un momento en que te arrastras un nivel y te van a ganar por experiencia. ¿Alguna vez ya les pasó esto? Están discutiendo con alguien y ese alguien increíblemente parece que te va a arrastrar a su nivel. Bueno, hay que callarse, ¿no? Sucede mucho. Por eso cuando he visto este mensaje, eh, bueno, y sí, y sí, che. Algún día, algún día. Esta gente está acá, todo bien, vamos bien. Al fin cerramos con la unidad 4. Está, fíjense, en la unidad 5, vamos a volver un ratito a nuestro programa. Fíjense, gente. Cerramos con la unidad 4, gente. ¿Está? Vimos nomenclatura, vimos características clínicas de la neoplasia y las características
en cuanto a crecimiento y desarrollo se refiere. ¿Recuerdan? Diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno. Vimos la epidemiología y vimos algunos agentes carcinógenos, por lo menos los citamos, ¿está? Ahora al fin nos introducimos en nuestros sistemas de órganos, ¿está? De ahora en más yo considero que creo que va a ser un poquito más emocionante para ustedes y para todos, ¿está? Vamos a ver sangre, respiratorio y terminaremos con, yo particularmente creo, lo más emocionante de la anatomía cardiovascular, ¿está? Fíjense que sangre, nuestro programa está dividido en dos, unidad 5, unidad 6. Hoy vamos a comenzar, tenemos tiempo, ¿sí? Por lo menos una pequeña introducción, ¿está? Vamos a ver solamente los trastornos de los glóbulos rojos, ¿está? Trastorno de los glóbulos rojos. Vamos a ver si hay pocos glóbulos rojos y si hay demasiados glóbulos rojos. Vamos a estudiar las anemias y las policitemias. Todas estas enfermedades de los glóbulos rojos, ¿está? Este creo que lo vamos a terminar entre la semana que viene, no es largo, ¿está? ¿Sí? Fíjense que inmediatamente nos vamos a introducir a la unidad 6, que vendría a ser sangre 2. Si aquí vimos glóbulos rojos, aquí veremos el resto. Aquí veremos glóbulos blancos, vamos a ver los trastornos no neoplásicos de los glóbulos blancos, ¿está? Y luego vamos a ver los trastornos de las plaquetas, trombocitopenia, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaqueta. Aquí veremos también los trastornos de la coagulación, ¿está? Trastornos de la coagulación dice aquí aparte, pero en realidad aquí podría estar dos puntos, coagulación intravascular diseminada, que es una forma de trastorno de la coagulación. Las trombocitopenias también cursan con trastorno de la coagulación, ¿está? Entonces, gente, esto es lo que iremos viendo. Nuestra bibliografía, como siempre, es el libro de Fisiopatología de Port, ¿está? Así que quien quiere ir adelantando contenido ya sabe lo que iremos viendo cronológicamente. Yo calculo que estas dos unidades terminaremos en dos semanas, en dos clases, ¿tá? En 2 martes, a más tardar 3 martes, ¿sí? Para ya luego introducirnos con pulmón. Entonces, estando bien orientados en tiempo, persona y espacio, vamos a ver un poquito qué pasa con los trastornos de los glóbulos rojos. Estoy trabajando todavía por esta diapositiva, gente, así que no me